Terminaba el año 2022 y el presidente de la República, Gabriel Boric, otorgaba 13 indultos, 12 a personas vinculadas con delitos en el marco del estallido social y uno a un exfrentista. La medida provocó diversas reacciones. La oposición salió de la mesa de seguridad y acudió al Tribunal Constitucional. Desde la Cámara de Diputadas y Diputados se conformó una comisión investigadora. Diputada, ¿se justificaba la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados para indagar en las responsabilidades políticas que hay tras los indultos que otorgó el presidente Boric? Mira, yo creo que se creó tarde, incluso desde el punto de vista de los mismos diputados que la levantaron. Ellos opinaban, decían, sabes que ya llegamos tarde, hay una resolución del Tribunal Constitucional, pero además creo mayoritariamente que se debe al desconocimiento del procedimiento de una facultad que además fue finalmente reafirmada por el Tribunal Constitucional. Diputada, ¿y por qué cree usted que se insiste entonces en la materia? ¿Usted cree que fue mucha la conmoción social que se generó en su momento cuando se otorgan los indultos? Sí, pero no es novedad tampoco, porque en cada periodo presidencial donde se han otorgado indultos ha generado la misma bulla. Tengo que recordarles que cuando el presidente Lago indulta a Manuel Contreras, obviamente también hubo una reacción de parte en ese tiempo, incluso del oficialismo, que no entendía cómo había indultado a un genocida, ¿no? Incluso víctimas del mismo Manuel Contreras, como Tucapel Jiménez decía, esto ha sido una bofetada para nuestra familia. Entonces siempre ha generado cierto rechazo de parte del grupo opositor a quien ha declarado el indulto, dependiendo obviamente del indultado. En el caso de los genocidas, obviamente la derecha estuvo conforme con ese indulto. Y en este caso, diputada, cuando hablamos de 12 personas relacionadas con delitos del estallido social, cuando se sabe que un par de ellos también estuvieron involucrados en condenas anteriores, ¿usted cree que también esta es una señal de dar su visión sobre lo que ocurrió con el estallido social de octubre del 2019? Yo creo que sí y no, porque finalmente quien solicita los indultos es el imputado, el condenado, sí, la familia. Por tanto, no hay cómo saber desde el Ejecutivo quién va a solicitar. No hay una programación previa de decir, miren, esta semana van a solicitarme indultos por tal y tal caso. No es así. Es como lo que se ha querido instalar de una manera u otra. Los procedimientos de solicitud y de tramitación del indulto pueden tomar meses, no son todos juntos solicitados, y parte por una iniciativa personal del condenado. De hecho, envían una carta al presidente de la República, entre otras cosas, digamos. No es tan así. Fíjate que me ha permitido, estando en la comisión, me ha permitido entender el procedimiento. Hay una sección de indulto dentro del Ministerio de Justicia que recoge primero la carta que se ingresa de solicitud en la oficina de parte, y esta la remite a Gendarmería, y de ahí parte un procedimiento que puede tardar un par de meses o una semana, va a depender del caso. Lo que se hace es que se entregan los informes, los antecedentes, y vuelve al Ministerio de Justicia para ser armados en un expediente. Y de ahí recién la encargada de la sección entrega ese expediente al gabinete del Ministro de Justicia. Eso le quería preguntar, diputada, porque estuvo presente el Ministro de Justicia en una de las últimas sesiones de la comisión, el Ministro de Justicia Luis Cordero, y habló también sobre ciertas potestades que tenía tanto el Ministerio de Justicia como el Presidente de la República. Pero la responsabilidad final recae en el Presidente de la República a la hora de decir sí y no hacia el indulto de una persona. Todos los ministros de Justicia, todos, los de atrás, anteriores, me refiero a Bulnes, Larraín, todos los exministros, de hecho, van a ser citados para que también coincida con lo que planteó el actual ministro de Justicia, tienen, como ellos dicen, una delegación de atribución de firmar esos indultos. O sea, el trámite efectivamente se concentra en el Ministerio de Justicia, se inicia en el Ministerio de Justicia, pasa por Gendarmería y vuelve al Ministerio de Justicia. Incluso hasta ahora, bajo el gobierno de Gabriel Boric, se han solicitado 15 indultos, no 13, 15, y 2 han sido denegados. Estos fueron finalmente aprobados porque cumplían, al parecer, este no es un criterio mío,
con las condiciones, los requisitos que requerían para aprobarse. ¿Y qué pasa con eso, diputada, cuando usted dice al parecer cumplía con las condiciones? Se lo pregunto por la atribución que finalmente tiene el presidente de la República de indultar a una persona que pasó por un proceso judicial, que hay una resolución por parte de un poder del Estado frente a una determinada actuación. ¿A usted qué le parece esa figura del indulto? A mí me parece que es una facultad que hay que revisar porque finalmente tiene distintas motivaciones. Podemos hablar de razones económicas, políticas, de salud, humanitarias, exacto, claro. Exacto. Pero detrás hay un debate mayor porque tiene que ver con la condena de ese imputado, porque no podemos olvidarnos que además son todos condenados. Aquí no hay ninguno. No hay ninguna persona inocente. No hay ninguna. Todos tienen condena. Eso hay que partir con esa premisa. Pero además la decisión del presidente es una facultad que ocupa al término de un proceso. Y hay algo importante que decir, que fue parte, digamos, del debate en la comisión. ¿Conoce o no conoce los antecedentes del presidente a la hora de definirlo? Muy pocos. ¿Sabes por qué? Porque el decreto que se entrega, que acompaña la resolución de un indulto, no adjunta ni antecedentes, ni motivos, ni razones. Es un decreto donde dice cumple o no con los requisitos o se llega a tal conclusión y se le entrega el indulto. El proceso de filtro se hace antes. Entonces, es importante entenderlo porque cuesta comprender o se intentó instalar que había habido hasta una llamada de teléfono. Cuestión que para el procedimiento ayer quedó muy claro con la encargada de la sección de indultos que eso no ocurrió. Ella lleva 16 años en el cargo y le ha tocado trabajar con distintos ministros de justicia. Y ella explicaba ayer, por ejemplo, que el procedimiento que ha llevado a cabo en la elaboración de los expedientes siempre ha sido el mismo. Y la información que entrega siempre es la misma información. Y cuando, por ejemplo, hay informes por parte de Gendarmería que no recomiendan el indulto, ¿qué pasa con ese gran pero que puede tener el expediente de una determinada persona? Que esa es la información que ella entrega al gabinete. Perfecto. Y es ahí donde finalmente, incluso lo reconocía también el ministro de Justicia ayer, que hay una tramitación del indulto que le fue denegada y no siguió avanzando, me imagino además por el contexto político, entendiendo que es complejo tomar esa decisión en un momento donde hay tanto ánimo adverso a aquello. Diputada, y desde el punto de vista político, cuando el presidente toma esta medida, la oposición sale de la denominada mesa de seguridad, acude al Tribunal Constitucional, finalmente el tribunal dice sí, el indulto se entregó de buena forma a las personas involucradas. ¿Qué le parece a usted todo lo que rodea a una decisión de estas características? Bueno, obviamente hay una intención de la oposición de ensuciar un procedimiento administrativo, porque ese es un procedimiento administrativo, no tiene otras características, se toma una determinación administrativa, por eso que hay una delegación administrativa, además en el ministro de Justicia. Yo creo que hay un aprovechamiento político del momento, entendemos que hay una situación compleja relacionada con la seguridad, con la delincuencia, pero aprovecharse de esa situación para colgarse a una decisión, una facultad que además fue respaldada por el Tribunal Constitucional me parece de mal gusto, por decirlo menos, porque hasta ahora en lo que hemos escuchado, incluso las preguntas que la misma oposición ha hecho dentro de la comisión investigadora, no van a ningún lugar. No tienen ningún sustento, ha sido súper pedagógico el ministro en explicar una y otra vez cómo funciona la tramitación del indulto, a la vista al menos, y ha entregado, incluso para respaldar sus dichos, todos los decretos de cada uno de los indultos, es decir, de los 13 indultos, fue entregado a la comisión, por tanto los pueden revisar. Ahora, yo quiero igual hacer un hincapié en términos de lo que ha explicado el ministro, que es importante, porque se insiste en los antecedentes y todo son antecedentes que se manejan desde el inicio de forma muy privada, muy a nivel solo del Ministerio y de Gendarmería. No hay forma que en el decreto aparezcan antecedentes ni motivos, ni tampoco que se hagan públicos, porque son confidenciales. Esa es una característica de la tramitación del indulto. Pero sí se hacen públicos después de que el momento que se entrega el indulto. Hace, por supuesto, claro. Pero eso sí en todos los casos. Pero mira, incluso cuando se hizo la acusación constitucional contra el exministro Luis Bates, 2005, fue exactamente el mismo tema. ¿Por qué no estaban los antecedentes de los indultados? Y es porque nunca han estado. No es porque ahora lo hayamos ocultado, jamás se adjuntan al decreto los antecedentes. Es más, antes del 2010 se hacía en un decreto
por varios indultos. Ahora al menos se hace un decreto, un indulto. Entonces hay 13 decretos, para explicarlo bien, porque hay 13 indultos. Es decir, incluso ahora es mucho más transparente y más claro a la hora de entregar la información. Pero los antecedentes, las motivaciones, las razones de ese indulto no van, porque no están en ninguna parte exigido dentro del decreto. ¿Me entiendes? Sí. Finalmente, Perfecto. diputada, y agradeciéndole desde ya por su tiempo para responder estas preguntas, ¿qué se viene ahora en materia investigativa también en la comisión investigadora? Porque esto tiene que tener una resolución, tiene que haber un informe, una determinación y ver si hubo responsabilidades detrás de la otorgación del beneficio. Es que yo no sé lo que se busca realmente, porque intentar decir primero que no se entregan los antecedentes ya quedó despejado, segundo que hubo un telefonazo de por arriba y no sé qué, también quedó despejado, escuchamos a la encargada, ella recibió todos los antecedentes como corresponde, los periodos que corresponden. Tercero, es una facultad que salió la resolución del requerimiento después de haber ingresado esta solicitud de comisión investigadora, por tanto también queda despejado, que es una facultad que está respaldada por la Constitución. Yo creo que hoy día lo que nos queda realmente, así como sugerencias o propuestas, es que avancemos en el debate de si es necesario tener o no esta facultad, sostenerla en el tiempo o no. Hay que tener claridad que tampoco, al menos yo no estoy de acuerdo con entregar esta facultad al mismo Ministerio de Justicia, porque finalmente son los que están condenando y entonces después es como revisar una causa en el fondo, ¿no? Creo que hay que evaluarla, porque de hecho, yo lo dije ayer en la comisión, durante el periodo del exministro Hernán Larraín, se hicieron concesiones silenciosas. Las organizaciones de derechos humanos reclamaron de que el ministro de Justicia estaba dando concesiones silenciosas, porque es parte de la atribución delegada del presidente, a los condenados por delitos de lesa humanidad. Es decir, salidas dominicales, algunos beneficios que no les corresponden por el tipo de pena que tienen. Porque de hecho, si hay una condena, una pena que está excluida de los indultos, son precisamente aquellos delitos de genocidio o de lesa humanidad.